Hola amigue, que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirla en nuestra emisora. Contacta con nosotros en el teléfono 692-720150 o escríbenos a radiotiersolibertaria@cntmadrid.org. En unos instantes comenzaremos con el magazine Vive y Lucha, aquí en Radio Tirso Libertaria. ¿Recordáis hace tiempo, bastante tiempo, las radios pirata? Aquellas radios libres sin licencia. En una de ellas, hace muchísimo tiempo, el grupo compuesto por Juanma y Josu, el conocido Grupo Escorbuto, dejó un guión muy antiquísimo, una reliquia. Hoy vamos a escuchar un pequeño extracto de ese guión, porque al finalizar este programa tenemos una pequeña sorpresa. Hemos creado una radio en la que los pilares del cambio social viene de la mano de toda obra, toda creatividad que sea plausible y ventajosa para levantar los ánimos de la conciencia de la gente y crear un mundo nuevo. Y en eso todo cuenta. Bienvenidos a Vive y Lucha. No esperéis más. Os dejamos con ese pequeño extracto, esa reliquia de aquellos años por allá, viejos 80. Dos socios, por razones de seguridad omito sus nombres. Han pasado muchos años y yo soy un escritor. Fui llamado por él para escribir esta historia. La historia se confiesa, la historia grita, y este es su grito. De su cerebro surgió una alternativa, un poderoso ideal. Quería y podía. Soy una vez más, se llorará por los muertos. Hay que verlos para creérselo. Y aún así dudas y piensas si es que son demonios que han vuelto a la tierra reencarnados. Sí, siento algo extraño, una premonición, algo fatal y sangriento. Si los míos morir, ¿qué es lo que se me han muerto? Puede ser la muerte del tiempo, quizá muy variado. Mi cerebro está despierto, pero mi cuerpo no. Me duelen todos los huesos, por dolerme me duele hasta mi sombra. Tengo un exquisito sentido del humor, soy agradable, de buen ver, pero sin un puto duro. Mierda, qué mala suerte tengo. Corre, escritor, corre. Ese es el dilema. Mi dilema. Tengo bastante estudio del cerebro. No quisiera ofender a los católicos, pero lo que sufrió Jesús en la cruz no es comparable con este dolor de cabeza. Pero demostraron que cuando ellos estaban, solo había dos caminos. Con ellos o contra ellos. Era mucho más fácil. Ahora hay tantos caminos como gotas de agua contienen los océanos. Yo elegí este camino. La libertad no es solo un deseo, debe ser una realidad. Solo una vez más, se llorará por los muertos. Después reinará la alegría. Quizás los motivos iniciales se han perdido con el paso del tiempo. La gente que antes fue mi principal idea ha dejado de gustarme. O quizás mis motivos han cambiado de forma. Y de dos grupos en concreto. Y este escritor, que renglón a renglón llevará con la mayor veracidad esta historia, debe ser una realidad. Solo una vez más, se llorará por los muertos. Después reinará la alegría. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a nuestra Radio Tirso Libertaria. Hoy os presentamos vuestro programa magazine Vive y Lucha, donde conduciremos el programa Óscar y Mario Cortés. Queremos deciros primero, agradeceros a la gente que nos está mandando su música, sus canciones, que lo agradecemos mucho, y en sucesivos programas iremos poniendo toda la música que nos estáis enviando.
De momento hoy vamos a empezar con un grupo que ha traído Óscar. Adelante, Óscar. Sí, es el grupo de los Macarras. Tenemos luego que oír un mensaje que nos ha dejado porque queremos abrir y continuar con el legado que abrieron grupos como fue Escorbuto. Un legado que luchaba por la verdadera libertad. Cómo ellos consiguieron hacer tantas cosas con tan poco, sobre todo tan poco dinero. Y cómo seguían esforzándose aun con los achaques de la propia vida y la propia problemática de la situación de los años 80, incluso en su propia carne. No queremos grupos que sean demasiado capitalistas, como Evaristo, por así decirlo. Bueno, Óscar, vamos otra vez con nuestra sintonía, porque es una sintonía que me encanta. ¿De acuerdo? A mí me gusta más, somos una banda muerta. Esta es vuestra radio Tirso Libertaria, una radio para todas las personas, una radio para la clase trabajadora, una radio donde tendremos diversos temas relacionados con la vida, la lucha social, los derechos laborales, la identidad anarquista. Continuamos con las emisiones en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa donde podréis intervenir, plantearnos vuestras reclamaciones, preguntarnos vuestras dudas en derechos laborales y colaborar con nosotros. Ponemos a vuestra disposición el siguiente número para contactar con nosotros: 6927202150, y nuestro email para vuestras preguntas y sugerencias: radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Tanto en el teléfono como en el email podréis hablar con el equipo del programa para lo que queráis: preguntas, propuestas de temas a tratar en los próximos programas, intervenciones vuestras a través del WhatsApp, en mensajes de voz, intervenciones en directo en el programa o cualquier idea que se os ocurra. Recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Ahora Óscar nos va a presentar un nuevo grupo que nos ha enviado su música. Adelante. Hoy tenemos un programa lleno de controversias. El poder establecido. El poder establece un guión a seguir. Cuando golpean nuestras ideas o creencias, o lo que creemos de nuestras ideas, nos rebelamos contra todo aquel que nos las toca o manipula. Y si nada fuera lo que parece. Este tema de los Macarras me trae a la memoria a los antiguos esenios, una de tantas tribus avanzadas a su época. Vivían o pretendían edificar muchas de las utopías que defendemos. Quizá los grandes sabios o personajes alegóricos de las antiguas historias o mitos llegaron a existir de cierta forma, no como una sola persona, sino como colectivos, y luego con el tiempo, como hace el capitalismo con la figura del Che Guevara, los utilizan a su favor. Usan a los enemigos del poder y crean su propio colectivo de adeptos fanáticos para sacar beneficio de ello. Pasa en las religiones y puede pasar en cualquier ideología. Todo puede ser un gran negocio para el capitalismo, para generar más poder a costa de sus enemigos. Este es el poder que nos han establecido. Por eso hay tantos caminos que ya no sabemos ni qué camino elegir. Nada es lo que parece. Hasta el fanatismo de un ejército de ateos, por poner un ejemplo, puede formar su propia iglesia sin darse cuenta y estar engañados en muchas de sus ideas. Hoy el grupo Macarras nos trae muchas de estas percepciones, la controversia que trae todo esto. Hola, muy buenas. Aquí es cosa de los Macarras, mucho más que punk, un sentimiento, una vida, porque el punk no es un negocio, el punk es actitud y lucha, y nosotros nunca lo venderemos. Venimos desde el puerto de Santa María, desde Cádiz, iremos a todas partes del mundo. Cualquier cosa que queráis, que os queráis preguntar o que sea, aquí estamos, para bien o para mal. Hasta luego.
porque tú eres un pecado, eres un pecado. Quiero libre de la tentación. Yo no puedo aguantar. La tentación del mal. Dame tu espíritu para aguantar. La tentación del mal. Todos tropezamos muchas veces. Por favor, líbranos del mal y perdona todos nuestros pecados. No nos metas más en la tentación. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 La tentación del mal. La tentación del mal. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Adelante, Óscar, que nos tiene que dar un consejo. Recordamos a nuestros oyentes afiliados a este sindicato o simpatizantes, o simplemente tú, si te estás enterando ahora, que podéis contactar con nosotros en el teléfono 6927-20150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. A través de WhatsApp nos podéis contar vuestros propios conflictos laborales. ¿Qué os preocupa en vuestro trabajo? ¿Estáis sufriendo alguna injusticia? Tenéis que contactar con nosotros, vamos a dar voz a vuestros problemas. Dejad de ser esclavos, que nadie os extorsione. Tenemos un conflicto abierto de nuestro compañero, el compañero Fermín, un conflicto que está llevando con la empresa ICS Instapac, una empresa que tiene conserjes sin etiquetar, conserjes que hacen labores de conserjería pero que no son pagados como tal. Vamos a contaros un poco cómo es este conflicto aún abierto en el presente. Exactamente, Óscar. Mira, tenemos dos trabajadores de ICS Instapac que se han visto en la obligación de acudir a sus puestos de trabajo en la conserjería, padeciendo una suerte de explotación laboral y usura constante por parte de la empresa ICS Instapac. Uno de ellos se vio en la obligación de abandonar su trabajo por estos mismos motivos. Como comprenderéis, llevar a cabo un buen servicio a vuestra comunidad de vecinos, cita en el Paseo de La Habana 187, se hace muy difícil bajo estas condiciones. Vecinos del Paseo de La Habana 187 deben saber que en esta comunidad la empresa ICS Instapac está discriminando y generando mal ambiente contra los trabajadores. Mientras sus conserjes cobran un sueldo indigno y realizan labores propias de su categoría profesional, los auxiliares de la empresa ICS no reciben ningún extra por realizar las mismas labores. En estas condiciones de nulo reconocimiento a su esfuerzo, se hace muy difícil para nuestros compañeros llevar a cabo su labor. Además, la empresa ICS Instapac utiliza técnicas de coacción a sus trabajadores, humilla, explota y trata de manera indigna el puesto de trabajo. Exige que se realicen estas tareas que no les corresponden, con la mofa y la burla de quien se siente superior, argumentando que estas tareas no remuneradas dignifican al trabajador. La próxima semana tendremos con nosotros al compañero Fermín y nos hablará de lo que está padeciendo en su puesto de trabajo. Os recordamos, cualquier miembro de la afiliación que quiera contactar con nosotros, que quiera expresar sus problemas laborales, los trataremos aquí en la radio. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Al otro compañero de ICS Instapac ya le tenéis aquí, soy yo mismo. Debéis luchar por lo que creéis justo, no tengáis miedo, no estáis solos. La fuerza del obrero es la solidaridad. Vamos con el tema el poder. Hoy os presentamos el siguiente tema, el poder.
La concepción social de la vida consiste, sabido es, en que el sentido de la vida es transportado de la personalidad al grupo en sus diversos grados, familia, tribu, raza, estado. Según esta concepción, resulta que como el sentido de la vida reside en la agrupación de las personalidades, estas personalidades sacrifican voluntariamente sus intereses a los del grupo. Es lo que se ha producido y se produce aún realmente en ciertas formas del grupo, en la familia o en la tribu, en la raza y aún en el estado patriarcal. Pero cuando las sociedades llegaban a ser complicadas, cuanto más grandes se hacían, cuanto más aumentaban en miembros nuevos por la conquista, más se afirmaba la tendencia de las personalidades a perseguir su interés personal, en detrimento del interés general. Y más entonces el poder debía recurrir a la violencia para dominar a estas pequeñas personalidades rebeldes. Los defensores de la concepción social tratan de ordinario de confundir la noción del poder, es decir, la violencia, con la noción de la influencia moral, pero esta confusión es absolutamente imposible. La influencia moral obra sobre los deseos mismos del hombre y los modifica en el sentido de lo que se le exige. El hombre que sufre la influencia moral obra según sus deseos, mientras el poder, en el sentido corriente de esta palabra, es un medio de obligar al hombre a obrar contrariamente a sus deseos. El hombre sometido al poder no obra como él quiere, sino que es obligado a hacerlo, y solamente por la violencia física, es decir, el encarcelamiento, la tortura, la mutilación o la amenaza de estos castigos. Es como se puede obligar al hombre a hacer lo que no quiere. En esto es lo que consiste y ha consistido siempre el poder. A pesar de los esfuerzos continuos de los gobernantes por ocultarlo y por dar al poder una significación distinta, es para el hombre una cuerda, y eso era así bajo Nerón, bajo Gengis Khan, y es así todavía en la actualidad, bajo gobiernos más liberales como por ejemplo la República Americana o la República Francesa. Adelante, Óscar. Recordáis que no vivimos en democracia, sino bajo gobiernos representativos. Los colectivos y la conciencia dentro de un colectivo a veces pasa que el ser humano no es capaz de decidir realmente las elecciones que toma de forma consciente. Digo a veces porque muchas de nuestras elecciones se basan a niveles subconscientes en las elecciones de otros. La película La Naranja Mecánica ponía esto de manifiesto en la experimentación que hacen contra su protagonista. Por medio de engramas que incrustan en su cerebro, tratan de encaminar sus elecciones, tratan de cambiarle la forma de ser y de cómo ve él su realidad. Esto también ocurre cuando una conciencia deja de ser individual, cuando te unes a un colectivo, te anexionas a él y a veces pierdes la capacidad de elegir por ti mismo. ¿Por qué? Porque no la fundamentas, no la tratas en una asamblea en la que poder cocinar las ideas y realmente estar eligiendo junto a todos. Se dice que muchas veces en la turba, en un momento de impulso, puedes llegar a hacer cosas que nunca hubieras hecho estando tú solo. Quizá cosas de las que después te arrepientas, porque no tenían nada que ver con tu verdadera ideología y forma de ser. Puede que elijas elecciones que nunca hubieras tomado, elecciones que nunca hubieras hecho estando solo. En ambos casos, tanto en un colectivo como solo, siempre piensa en lo más ventajoso para ti y para el resto. Exactamente, Óscar. El pago de los impuestos, el cumplimiento de los deberes sociales, la sumisión a los castigos, cosas todas que parecen voluntarias, tienen siempre en el fondo el temor de una violencia o una amenaza. La base del poder es la violencia física, y la posibilidad de hacer sufrir a los hombres una violencia física es debida sobre todo a individuos mal organizados, de tal modo que obran de acuerdo aunque sometiéndose a una sola voluntad. Estas uniones de individuos armados que obedecen a una voluntad única forman el ejército. El poder se encuentra siempre en manos de los que mandan el ejército, y siempre todos los jefes de poder, desde los césares romanos hasta los emperadores rusos y alemanes, se preocupan del ejército más de cualquier otra cosa y no favorecen sino a él, sabiendo que sin el ejército el poder no les estaría asegurado. Lo vemos ahora mismo como han aumentado, ¿verdad?, los gastos militares, ¿no? Y lo están aumentando.
En fin, el fin del poder y su razón de ser están en la limitación de la libertad de los hombres, que querrían poner sus intereses personales por encima de los intereses de la sociedad. Pero sea el poder adquirido mediante el ejército, por herencia o por elección, los hombres que lo poseen no se distinguen en nada de los demás hombres y subordinan su interés al interés general. Todos los procedimientos conocidos, el derecho divino, la elección, la herencia, las monarquías hereditarias, dan los mismos resultados negativos. Todo el mundo sabe que ninguno de estos procedimientos es capaz de asegurar la transmisión del poder solo a los infalibles o aún de impedir el abuso de poder. Todo el mundo sabe que, al contrario, los que lo posean, sean presidentes, reyes, ministros, gobernadores, generales o agentes de policía, son siempre, porque tienen el poder, más inclinados a la inmoralidad, es decir, a subordinar los intereses generales a sus intereses particulares. Adelante, Óscar. El poder tiene muchas facetas, el poder se presenta de muchas maneras, pero realmente el ser humano tiene que ser libre de lo que otros decidan. No trates de convencer a los demás, eso es una guerra perdida. Primero convéncete a ti mismo de tus propias ideas, sé libre y realmente estarás siendo un libro para todos los demás. Hoy tenemos con nosotros un tema del grupo Los Macarras, invitado hoy en Radio Tirso Libertaria, que habla de eso mismo, cuando el hombre se echó al olvido. El tema, el hombre del olvido. ¡Macarras! Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha.
La concepción social no podía justificarse sino en tanto que los hombres sacrificaban voluntariamente su interés a los intereses generales, pero tan pronto como hubo entre ellos quienes no sacrificaban voluntariamente su interés, se sintió la necesidad del poder, es decir, de la violencia, para limitar su libertad, y entonces ha penetrado en la concepción social y en la organización de que ella resulta el germen desmoralizador del poder, es decir, de la violencia de unos sobre otros. Para que la dominación de unos sobre otros alcanzara su fin, para que pudiese limitar la libertad de los que hacen pasar sus intereses privados antes que los de la sociedad, el poder hubiera debido encontrarse en manos de hombres infalibles, como se supone que está entre los chinos, o como se ha creído que estaba en la Edad Media, o como creen que está todavía hoy los que tienen fe en la gracia de la unción. Solo en esas condiciones podía comprometerse la organización social. Pero como eso no existe, como al contrario los hombres que tienen el poder están siempre muy lejos de ser santos, la organización social basada sobre la autoridad no puede ya ser justificada. Aún así, hubo un tiempo en que, a consecuencia de la baja del nivel moral y de la disposición de los hombres a la violencia, la existencia del poder ha ofrecido alguna ventaja, por ser la violencia de la autoridad menor que la que había entre los particulares. Es evidente que esta ventaja no podía ser eterna. Existe la paradoja que cuando el poder ejerce violencia para imponerse, lo llaman imponer el orden, pero cuando son las personas las que luchan por sus derechos sociales, se defienden, lo llaman delincuencia violenta y organizada. Adelante, Óscar. La violencia es un tipo de energía que nace por una causa y tiene un efecto, y está presente en la misma naturaleza. Siempre tiene unas consecuencias violentas. Todo acto violento termina con unas consecuencias violentas para el que la sufra, ya que la propia energía es una llama que, cuando está encendida y es dirigida de determinada manera, siempre termina dañando. Hay que saber cómo se utiliza el fuego, por ejemplo. Se puede utilizar para quehaceres del hogar, o se puede utilizar para cualquier tipo de arte, como es el propio suministro de alimentos y su preparación. Pero el fuego al mismo tiempo puede destruirlo todo. Si hablamos de violencia, podríamos pensar por un momento qué estás haciendo con ese tipo de energía, y si es el mayor embrollo que tienes en tu vida, es tan complicado para ti que has de usarla. Hay una herramienta totalmente diferente, la llama de la solidaridad. Es de un alcance aún mayor que el de la violencia, pero a esa llama, a la de la violencia, el poder es para el poder su herramienta. Nunca tiene la solidaridad para con nosotros. Siempre se presenta como un poder violento que destruye, nos destruye, porque a quien destruye es a nosotros. El poder es violento. Esperemos que algún día le destruya a ellos mismos, porque todo el que la hace termina pagándola. En estas reuniones en grupos cada vez más grandes se ha producido no porque los hombres han tenido conciencia de encontrar en ellas una ventaja, sino a causa del aumento de las poblaciones y a consecuencia de luchas y de las conquistas. Después de la conquista, en efecto, el poder del conquistador hace desaparecer las disensiones intestinas y la concepción social de la vida recibe su justificación, pero esta justificación solo es provisional. Las disensiones intestinas no desaparecen sino en la razón de una presión más fuerte del poder sobre las personalidades que estaban en hostilidad. La violencia de la lucha interior, ahogada por el poder, renace en el poder mismo. Esto se encuentra en manos de hombres que, como todos los demás, están inclinados a sacrificar el bien general a su bien particular, con la diferencia de que los violentos no pueden resistirle y de que sufren la influencia desmoralizadora del poder. Por eso es por lo que el mal de la violencia, pasando al poder, no cesa. El poder gubernamental aún así hace desaparecer las violencias interiores, introduce siempre en la vida de los hombres violencias nuevas, cada vez más grandes siempre, en razón de su duración y de su fuerza.
De suerte que si la violencia del poder es menos evidente que la de los particulares, porque se manifiesta no por la lucha sino por la opresión, no existe menos, y las más de las veces en un grado más elevado. Y eso no puede ser de otro modo, porque además de que el poder corrompe a los hombres, puesto que cuanto más débiles son, menos esfuerzos hacen para dominarlos. Por eso es por lo que la violencia aumenta siempre hasta el límite extremo que puede alcanzar sin matar la gallina que pone los huevos de oro. La mejor confirmación de esto es la situación de los obreros de nuestra época, que lo cierto es que no son más que siervos. A pesar de los supuestos esfuerzos de las clases superiores por mejorar la suerte de los trabajadores, estos son sometidos a una ley de hierro, inmutable, que no les concede sino lo estrictamente necesario, a fin de que estén siempre obligados al trabajo, conservando justo la suficiente fuerza para trabajar en provecho de sus amos, y cuya dominación recuerda la de los conquistadores de antaño. Adelante, Óscar. Pienso que una de las maneras de salir del control del Estado, al menos desde el interior de nuestros cerebros, es la de liberarse de los engramas mentales que el poder nos crea. También de los engramas mentales que nosotros mismos nos imponemos sin darnos cuenta debido a la educación social. Siempre hago alusión al legado de la filosofía que habla detrás del mítico grupo Escorbuto, ya que en esta radio llevamos también la parte musical para desengranar esos engramas. Este grupo de la margen izquierda escapó a diversas trampas de la manipulación del poder en su época, y aun estando prisioneros de sus propios engramas y trampas mentales, pudo sacar a flote su filosofía que en esta radio respetamos, una filosofía de la cual para nosotros es un legado y hacemos un llamamiento a esos nuevos grupos que tengan ese mismo camino. Las filosofías, los legados no son para admirarlos en un cuadro, es para seguir trabajando en ellos. Si quieres trabajar con nosotros, esta es tu radio. Hay que mover un poco ese molino, ¿no? Y separar el grano de la paja. Quizás muchas cosas haya que pulir y estén siendo pulidas. Hoy los macarras cuentan su experiencia como grupo y su filosofía en el tema Buscando tu destino.
Seguimos en Radio Tirso Libertaria y agradecemos a los macarras que nos ayudan a buscar nuestro destino. Bueno, vamos a seguir con el tema, pero antes vamos a dar paso a nuestra compañera Cristina, que nos va a dar el siguiente mensaje. Hola, amigue, que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirla en nuestra emisora. Contacta con nosotros en el teléfono 692 72 0150 o escríbenos a radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Muchas gracias, un saludo. Bueno, seguimos hablando del tema del poder, que efectivamente eso ha sido y es, independientemente de las formas gubernamentales en las cuales viven los pueblos, con la sola diferencia de que en la forma autocrática el poder está concentrado en las manos de un pequeño número de violentos y la forma de las violencias es más visible, mientras que en las monarquías constitucionales y en las repúblicas el poder está repartido entre un mayor número de violentos y la forma en la cual se traduce la violencia es menos sensible, pero el resultado son siempre los mismos. Tal ha sido y tal es la situación de los oprimidos, pero la ignoraban hasta el presente, y en cuanto a la mayor parte creían ingenuamente que el gobierno existía para su bien, que sin gobierno estarían perdidos, que no se puede, sin sacrilegio, expresar el pensamiento de vivir sin gobierno, que eso sería una doctrina terrible de anarquía y que se presenta acompañada de un séquito de calamidades. Se creía, y aún se cree, como en algo absolutamente probado, que puesto que hasta el presente todos los pueblos se han desenvuelto bajo la forma de estados, esta forma es para siempre la condición esencial del desenvolvimiento de la humanidad. Eso pasaba así bajo los emperadores romanos y eso pasa aún así en nuestros días. Aunque la idea de la inutilidad del poder del Estado penetra cada vez más en la conciencia de las masas, por eso los gobiernos se encontrarán en la obligación de aumentar continuamente sus ejércitos para mantener su autoridad. Se cree generalmente que los gobiernos aumentan los ejércitos únicamente para la defensa exterior del país, cuando los ejércitos les son sobre todo necesarios para su propia defensa contra los súbditos oprimidos y reducidos a la esclavitud. Si el trabajador no tiene tierra, si está privado del derecho más natural, el de extraer del suelo su subsistencia y la de su familia, no es en modo alguno porque el pueblo lo quiere así, sino porque cierta clase, los hacendados, tienen el derecho de admitir en él o de no admitir al trabajador. Y este orden de cosas contra naturaleza es mantenido por el ejército. Si las inmensas riquezas amontonadas por el trabajo son consideradas como pertenecientes no a todos, sino a algunos, si la deducción de los impuestos y su empleo son abandonados a la voluntad de algunas personalidades, si las huelgas de los obreros son reprimidas y las de los capitalistas protegidas, esto lo hemos visto hace nada, si algunos hombres tienen el privilegio de hacer leyes a las cuales todos los demás deben someterse y de disponer así de los bienes y de la vida de cada uno, todo eso tiene lugar no porque el pueblo lo quiera y porque eso debe ser naturalmente, sino porque los gobiernos y las clases dirigentes lo quieren así para su provecho y lo imponen por medio de una violencia material. Adelante, Óscar. La enseñanza de la propia experiencia humana nos da la clave. El poder es nuestro. Nadie puede hacerte dormir en prisión si te mantienes toda la noche despierto, aun estando encarcelado. Teniendo experiencias podemos obtener algo mejor que una creencia, vencer los engramas mentales. Sí, existe la violencia, y hay violencia en muchas cosas, pero también existe su opuesto. Es cierto que puedes preparar una comida con amor, arrancar de raíz tu sustento de la tierra, y para esa planta que muere, para alimentarte, la violencia existe. Pero no todo es la violencia, no todo es el final. Exactamente, todo aumento de efectivos dirigidos por un Estado contra sus súbditos llega a ser inquietante para el Estado vecino y lo obliga a reforzar él también su ejército. Si los ejércitos se enumeran hoy por millones de hombres, no es solamente porque cada Estado
ha sido amenazado por sus vecinos, sino sobre todo porque le ha sido precioso reprimir las tentativas de rebeliones interiores. Los gobiernos debían evitar a los hombres la lucha entre individuos y darle la certidumbre de la inviolabilidad del régimen adoptado. En lugar de eso, exponen al individuo a los mismos peligros, con la diferencia de que una vez de una lucha entre personalidades del mismo grupo, hay una lucha entre grupos. Las ventajas de la vida social consisten en la seguridad de la propiedad y del trabajo y en la posibilidad de una mejora general de las condiciones de vida. Los impuestos percibidos para los gastos militares absorben la mayor parte del producto del trabajo que el ejército debe defender. La incorporación al servicio de todos los hombres válidos compromete la posibilidad del trabajo mismo. Las amenazas de guerra, siempre pronta a estallar, hacen inútiles y vanas todas las mejoras de las conciencias a la vida social. Si antiguamente se había dicho al hombre que sin el Estado estaría expuesto a los ataques de los malhechores, de los enemigos interiores y exteriores, que tendría que defenderse solo contra todos, que su vida estaría amenazada, que por consiguiente era ventajoso para él someterse a algunas privaciones para evitar esas desgracias, el hombre podía creer en ello, puesto que el sacrificio que hacía al Estado le daba la esperanza de una vida tranquila en un orden de cosas que no podía desaparecer. Pero hoy, que sus sacrificios han duplicado y las ventajas que podía esperar de ello han desaparecido. Los gobiernos afirman que los ejércitos son necesarios en todas partes para la defensa exterior. Eso es falso. Son necesarios sobre todo contra los ciudadanos mismos, y cada soldado participa, a pesar suyo, en las violencias del Estado sobre los ciudadanos. Para convencerse de esta verdad basta acordarse de lo que se comete en cada estado, en nombre del orden y de la tranquilidad del pueblo, y de lo que cada cual el ejército es siempre el instrumento. Todas las querellas de dinastías o de partidos, todas las ejecuciones que acompañan estos disturbios, todas las represiones de revueltas, todas las intervenciones de la Fuerza Armada para dispersar las reuniones de trabajadores o impedir las huelgas, todas las extorsiones de impuestos, todas las trabas a la libertad del trabajo, todo eso es hecho o directamente con la ayuda del ejército o por la policía apoyada por el ejército. Todo hombre que cumple el servicio militar participa en todas estas presiones que a veces le parecen dudosas, pero las más de las veces absolutamente contrarias a su conciencia. Con los abusos crecientes de los gobiernos y su antagonismo, se ha llegado a reclamar de los súbditos no solamente sacrificios materiales, sino también sacrificios morales, tales que cada cual se pregunta: ¿puedo obedecer? ¿En nombre de qué debo yo hacer sacrificios? Esos sacrificios se piden en nombre del Estado. En nombre del Estado se me pide sacrificar todo lo que puede ser querido de un hombre: la felicidad, la familia, la seguridad, la dignidad humana. Pero, ¿qué es ese Estado que reclama sacrificios tan espantosos? ¿En qué nos es necesario ese Estado? El Estado, se nos dice, es necesario porque sin el Estado, vosotros y yo, todos nosotros estaríamos sin defensa contra la violencia de los malos, porque sin el Estado habríamos permanecido salvajes y no habríamos tenido ni religión, ni instrucción, ni educación, ni industria, ni comercio, ni medios de comunicación, ni otras instituciones sociales. Y finalmente, porque sin el Estado habríamos corrido el peligro de ser conquistados por los pueblos vecinos. Sin el Estado habríamos corrido el peligro de sufrir la violencia de los malos en nuestra propia patria. Pero, ¿quiénes son esos malos de la maldad y de la violencia de los cuales nos han preservado nuestro Estado y nuestro ejército? Hace 3 o 4 siglos estábamos orgullosos de nuestros talentos militares y de nuestras armas, cuando matar era una acción gloriosa, cuando todos llevábamos armas. Pero hoy los hombres de nuestro tiempo no llevan armas, y cada uno predica leyes de humanidad, de piedad, para el prójimo, y desea lo que nosotros deseamos, la posibilidad de una vida tranquila y estable. De suerte que la protección del Estado contra los violentos, si era necesaria hace 3 o 4 siglos, no lo es hoy ya.
Ahora más bien es lo contrario. Lo que es cierto, la acción del gobierno con sus medios crueles de coerción retratados sobre el estado de nuestra civilización, tales como las prisiones, la pena de muerte, concurre a la barbarie mucho más que a su pulimiento y por consiguiente aumenta el número de los violentos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Se nos repite continuamente que sin el Estado no habríamos tenido ni religión, ni educación, ni industria, ni comercio, ni vías de comunicación, ni otras instituciones sociales. No habríamos podido organizar las instituciones que nos son necesarias a todos. Las vías de comunicación tan ampliamente desarrolladas y el cambio de las ideas han hecho que, para la formación de las sociedades, de las corporaciones, de los congresos, de las instituciones económicas y políticas, los hombres de nuestro tiempo no solamente pueden pasar sin los gobiernos, sino que las más de las veces son incomodados por el Estado, que les impide más bien que les ayuda en la realización de sus proyectos. Desde el final del siglo XVIII, casi cada paso hacia adelante de la humanidad, en lugar de ser estimulado, ha sido entorpecido por los gobiernos. Esto pasó cuando logramos la supresión de los castigos corporales, de la tortura, de la esclavitud, así como el establecimiento de la libertad de prensa y de la libertad de reunión. No solamente el gobierno no ayuda, sino que se opone a todo movimiento que podría conducir a nuevas formas de vida. Sin embargo, sabemos muy bien que todos los pueblos del mundo exaltan los principios de la libertad y de la fraternidad. No han de defenderse, pues, los unos contra los otros. Mas, si se habla de los bárbaros, la milésima parte de las tropas en este momento bajo las armas bastaría para tenerlos a raya. Vemos, pues, justamente lo contrario de lo que se nos dice. Adelante, Óscar. Volviendo al símil de la planta que sufre la violencia, ¿cuánta gente sufre la violencia? ¿Cuántos se convierten en alimento del poder? El poder nos utiliza y hace gala de nosotros, hace gala de el sustento que a través de nosotros obtiene. El poder obtiene toda su energía a través nuestro, no es nada sin nosotros, pero hay algo más grande que ese poder, ese Estado que nos está oprimiendo. Hoy tengo que confesar que el programa de El Poder me ha puesto un tanto nervioso porque me ayuda a ubicarme en el planeta que vivo y la enfermedad que sufrimos. Pensar por un momento que esa semilla, la semilla de un ciprés al lado de una tumba en el cementerio, guarda muchos sueños. Los muertos sueñan al lado de un ciprés, ya no pueden hacer nada. Nosotros podemos seguir haciendo muchas cosas. ¿Quién ha metido el ciprés en la semilla con lo grande que es? Muchas veces me lo pregunto, pero ahí sale. Nuestra idea, nuestra semilla, la semilla que estamos poniendo en Radio Tirso Libertaria también se edifica. De hecho, hemos tenido muchas curiosidades, hemos tenido ya muchos adeptos a este programa. Estamos edificando algo que me parece importante. Hasta casualidades hemos vivido para crear la banda sonora de nuestro programa. Todo se fue sincronizando por mero azar, causa y efecto, hasta que esta semilla iba creciendo. Tuvimos una parte graciosa en este programa cuando se compuso la canción que invita a estos grupos. Se puso sola el programa de la radio, se distorsionó nuestro programa de componer este programa, de crearlo informáticamente, y nos dio la banda sonora del programa de forma casual. Fue bastante bueno. Hoy queremos transmitir esto mismo. No es casualidad que los Macarra estén aquí, ya que tienen un vínculo oculto con mi grupo. Hoy, hablando del poder, los Macarra nos presentan el tema Nos engañan a la sombra de Escorbuto.
me preparo un cigarrito para fumarme un canutito para mí. Saco un papelito, me preparo un cigarrito para fumarme un canutito para mí. Y fumármelo entero, a cara de perro, sin pasante, sin acabar, y ponerme todo ciego. Hola, me llamo Óscar Villa Santamaría, soy integrante del grupo Más Allá del Cementerio y vengo a presentar y contar su historia. El 30 del 3 de 2007 sueño que estoy en la margen izquierda, en un banco que, pasado el tiempo, descubrí que existía, nunca había estado. En ese sueño me encuentro siempre con Josu, del grupo Escorbuto, y Juanma, también del mismo grupo. En el sueño Juanma y Josu me hablan tocando los renglones de un libro. Barajan un libro como si estuvieran jugando a las cartas y señalan los renglones que más se adecúen a lo que quieren decir. Es decir, cada frase del libro representa una idea. Si lo barajas y señalas una frase concreta, alguna de esas frases se adecua a lo que tú quieres decir. Con lo cual yo les digo, oye tíos, ¿por qué tocáis renglones en un libro? ¿Es que no podéis hablar directamente con la boca? No sabía que tuvierais tanta ignorancia de las cosas o que fuerais simplemente mudos. A lo cual ellos me responden, el que no tiene conocimiento de nada eres tú. Lo primero, porque eres tú el que ha venido hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, porque no sabes comunicarte con nosotros de otra manera. Y lo segundo, para que veas lo poco que sabes y lo inconsciente que eres, ni te das cuenta que ahora estás dormido. En ese instante, cuando me dicen esa frase, lo que hago es despertarme y efectivamente estaba soñando, no podía ser de otra manera, y tenía los pelos de punta. Me sentí muy ignorante, la verdad. Yo que lanzaba esa soberbia a esos personajes, en este caso de mi sueño, ellos me la dieron. Me dieron el golpe que me merecía. De repente tuve, como decía Cervantes, tuve la idea más extraña que puede tener hombre en el mundo. Algo así decía de Don Quijote cuando decidió armarse caballero. Y la idea que tuve fue coger un libro, empezar a grabar con una cámara el libro mientras lo barajaba sin mirar ese libro y señalar con mi dedo renglones al azar. Lo curioso es que cuando vi la grabación, y la tengo en el espacio de Legna y Natro Federación Espírita, así se llama el canal del grupo Más Allá del Cementerio, es un homenaje a las víctimas del franquismo que eran fusiladas por tener este tipo de experiencias. Quemaron los libros de Hipólito León de Nízar en Barcelona, en tiempos de la dictadura. Son los grandes olvidados, nadie habla de ellos casi en la memoria histórica, porque estas experiencias siempre han sido ocultadas y siguen siendo un tabú. En este caso eran enemigos estas ideas de la Iglesia, ya que Hipólito León de Nízar combatía los dogmas de la Iglesia. Creó un conjunto de ideas, una doctrina, ¿no? Eso es un conjunto de ideas, de tal manera que intentaba científicamente explicar estos sucesos, como el suceso de mi sueño. Como en su época todos eran fanáticos de la religión, utilizó, para mi gusto, demasiado las historias religiosas, pero bueno, en este caso hizo un bien porque combatió a la Iglesia y consiguió atraer gente. No había otra forma de explicar estas ideas. Y le pasa más o menos como a mí. A través de Juanma y Josu y hoy de una radio anarquista estoy explicando una experiencia que no sería vista ni oída de otra manera, a no ser que me fuera un programa de cosas relacionadas con la parapsicología o la conciencia, la física cuántica, pero es que mi grupo nació así y esta es su esencia. Cuando vi la grabación descubrí que no solo había tocado los renglones que formaran una canción coherente, sino que había aparecido el tema Historia Triste de Escorbuto al barajar un libro y tocar renglones, así como lo oís. Historia triste desde que empieza hasta que acaba. Y no solo eso, sino que referencias
a un grupo concreto del territorio español que les había dedicado a uno de ellos una canción al fallecer. Nadie sabía eso. La cúpula del mundo del punk vio mi vídeo. Eso generó mucha controversia. Por una serie de problemas y de no saber contar esto adecuadamente, por mi parte, se generó una pequeña guerra en la que yo, por un comunicado, fui amenazado, pues no directamente por la persona que escribió ese comunicado, que a lo mejor en su experiencia ella sintió que tenía que hacerlo, escribir un comunicado contra mí, ¿no? O contra lo que no entendía de mí y lo que estaba pasando y lo que yo estaba haciendo mal. Pero los fanáticos cogieron ese comunicado como un ataque. Podía ser una pelea de patio de colegio o algo más grave. Mi mujer tuvo una pequeña depresión y perdió su cabello. De repente, cuando todo esto desembocó en saber que algo está pasando aquí y que se está formando música, nació mi grupo, Más allá del cementerio, con esta canción, Potencia Morbosa. Dale, Legna. Dale, Cañanatro. Bueno, esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre el poder. Y os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria. Nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Somos Óscar y Mario Cortés y esto es Vive y Lucha. Hasta la próxima. ¡Salud! Hola amigue que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirla en nuestra emisora. Contacta con nosotros en el teléfono 692-720150 o escríbenos a radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Muchas amigas.